Bullying o acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar o maltrato escolar. Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en la clase y en los patios escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder, en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte, ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente que aquella. El sujeto maltratado queda así expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas, aunque no formen parte del diagnóstico. Es común que el acoso vivido o aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización. Consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad. Suele ser más propensos al acoso escolar aquellos niños que poseen diversidad funcional, entre las cuales se pueden contar el síndrome de Down, el autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Tourette. Tipos de acoso escolar: bloqueo social, hostigamiento, manipulación, coacciones, exclusión social, intimidación, agresiones, amenazas, ciberacoso. Bloqueo social agrupa las acciones de acoso escolar que busca bloquear socialmente a la víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación, impuesta por estas conductas de bloqueo. Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con otros, o de que nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan a un intento por parte de otros de quebrar la red social de apoyos de niños. Hostigamiento agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de hostigamiento, acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración por la dignidad del afecto. El desprecio, el odio y la ridiculización, la burla, el menosprecio, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la limitación y burlesca son los indicadores de esta escala. La manipulación social agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen social del niño y envenenar a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente sobre la víctima. Se encarga las tintas sobre todo cuando se hace o dice la víctima, contra todo lo que no ha dicho ni ha hecho. No importa lo que haga, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros a causa de esta manipulación de la imagen social de la víctima acosados. Muchos otros niños se suman al grupo de acoso de manera involuntaria, percibiendo que la víctima merece el acoso que recibe, incurriendo en un mecanismo denominado error básico de atribución. Coacción agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas, quienes acosan al niño pretenden ejercer un dominio y un sostenimiento total en contra de su voluntad. El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los que fuerzan o tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo poder social. Los que acosan son percibidos como poderosos, sobre todo por los demás, que presencian el doblegamiento de la víctima. Exclusión social agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación al niño acosado. El tú no es el centro de estas conductas, con las que el grupo que acosa segrega socialmente al niño. Intimidación agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen
amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidadora. Con aquellas quienes acosan buscan inducir el miedo al niño. Amenaza a la integridad. Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilar mediante las amenazas contra la integridad física del niño o de su familia mediante la extorsión. Causas. El agresor, características psicológicas y entorno familiar. Aunque el acosador escolar no tiene por qué ser ninguna enfermedad mental o trastorno de personalidad grave, presenta normalmente algún tipo de psicopatología, fundamentalmente presenta ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva. Generalmente suele ser una persona que ha visto violencia con regularidad. El entorno escolar. Se puede dar el caso que la ausencia en clase o en general en el centro educativo de un clima adecuado de convivencia puede favorecer la aparición de acoso escolar. La responsabilidad al respecto oscila entre la figura de unos profesores que no han recibido una formación específica en cuestiones de intermediación en situaciones escolares, conflictiva y la disminución de su perfil de autoridad dentro de la sociedad moderna. Las consecuencias. El acoso escolar, al igual que otras formas de maltrato psicológico, produce secuelas biológicas, expresión de genes y mentales. Especialistas de centros de estudios sobre el estrés humano sugieren que las víctimas acosadas son más vulnerables de padecer problemas mentales como trastornos del estrés postraumático, depresión y trastornos de ánimo a medida que envejecen.